Semana 21.2, el espacio informativo del canal del Congreso de la Ciudad de México, en donde analizamos las acciones emprendidas por nuestras legisladoras y legisladores y cómo éstas impactan en beneficio de nuestra sociedad. Yo soy Feli Carnaya y como cada semana le agradezco que nos honre con su presencia. A lo largo de estos días, el Congreso de la capital estuvo particularmente activo. Entre otras cosas, compareció la secretaria de Salud y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. Se tomó protesta a diputados suplentes y se llamó a las alcaldías a emprender campañas sobre derechos sexuales. Le platicaremos acerca de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. También le presentaremos un reportaje sobre la estrategia de vacunación contra COVID-19 desplegada aquí en la Ciudad de México. Y a propósito del tema, le ofreceremos una entrevista con Oliva López Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Ya se encuentra Antonio Vázquez en la sede del Congreso de la Ciudad, desde donde nos presenta un resumen con los avances más importantes en materia legislativa ocurridos esta semana. Hola, ¿qué tal, Feli? Muchísimas gracias y a nombre de Germán Martínez arrancamos con toda la información, porque sabemos que este órgano legislativo trabaja y busca mejoras para la ciudadanía y estos 7 días nos dejaron mucho de qué hablar. Les cuento que esta semana en el Congreso de la Ciudad de México se llevó a cabo la comparecencia de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, ante la Comisión de Salud de este órgano legislativo, a fin de informar sobre las acciones implementadas para la atención de la emergencia a causa del COVID-19 en la capital. También Marta Patricia Yaguno Pérez y Francisco Muñoz Trejo tomaron protesta esta semana como diputados suplentes, después de que la diputada Paula Soto y el diputado Carlos Castillo pidieran licencia para participar en los comicios de este año. Además, el Congreso capitalino exhortó a las personas titulares de la Secretaría de Salud y de las 16 alcaldías, todas de la Ciudad de México, a fin de que diseñen y lleven a cabo una campaña de difusión de información sobre los derechos sexuales, reproductivos y métodos de planificación familiar, así como la ubicación de los centros autorizados para realizar la interrupción legal del embarazo con la finalidad de que todas las mujeres, y de manera especial las adolescentes, cuenten con información oficial, precisa y de utilidad ante las actuales circunstancias de la contingencia sanitaria. Finalmente, el Pleno del Congreso capitalino remitió al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley General de Educación, a fin de que las y los maestros puedan tener acceso gratuito a los insumos necesarios para desempeñar su labor educativa, así como a recursos tecnológicos, internet gratuito y equipos de cómputo en buenas condiciones. Sin duda, noticias que son relevantes para la ciudadanía y que tendremos que estar pendientes del desarrollo del trabajo legislativo de este Congreso local. Los invitamos a informarse con nosotros siguiéndonos en redes sociales. Regreso contigo, Feli. Muchas gracias, Antonio. Aquí te esperamos la próxima semana. Y mire, en los últimos años hemos escuchado discursos, visto noticias, reportajes e incluso análisis de las diversas situaciones que vivimos las mujeres cotidianamente, las problemáticas a las que nos enfrentamos desde el hogar hasta el ámbito laboral. Cada caso diferente al otro, algunos en extremo difíciles. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México representó un logro para nosotras principalmente, pero lo es para la sociedad en su conjunto, un esfuerzo que no terminó ahí, porque la ley se mantiene viva y se renueva día a día. El confinamiento derivado por la pandemia de COVID-19 en México ha incrementado las llamadas al 911 por casos de violencia en contra de las mujeres en un 20%. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios en México, durante los meses de pandemia se incrementaron las atenciones brindadas por casos de violencia en contra de las mujeres hasta en un 70% en comparación con el año 2019. Con el propósito de garantizar de manera efectiva los derechos de las mujeres y en su caso de sus hijos e hijas, a efecto de que continúen en sus hogares realizando sus actividades en un ambiente libre de violencia y apartando al agresor mediante la desocupación inmediata del domicilio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México envió el 10 de agosto de 2020 al Congreso capitalino una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Con esta reforma se incluyó en el artículo 63 de la ley, en el apartado de medidas de protección en materia penal, la desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio de la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, del matrimonio en sociedad conyugal o de separación de bienes, y en su caso, el reingreso de la mujer en situación de violencia
una vez que se resguarde su seguridad. Se salvaguarda el patrimonio de las víctimas, sus hijas e hijos, al señalar que serán nulos de pleno derecho aquellos gravámenes o enajenaciones que el agresor realice a los bienes de la sociedad conyugal personales o que se encuentren en el domicilio común, mientras las víctimas se encuentren ausentes a causa de haber recurrido a una medida u orden de protección. Las mujeres víctimas de esta deleznable violencia no tienen por qué ser quienes abandonen el domicilio. Ahora, el agresor no solo será quien tenga que salirse, sino que con estas reformas se garantizará la reparación del daño a las víctimas, porque es bien sabido que una mujer que no tiene seguridad económica o patrimonial difícilmente logra salir de los círculos de violencia en el que vive. En específico, creemos que dicha prohibición debe recaer especialmente sobre los bienes que formen parte de la sociedad conyugal en caso de que la haya. No creemos conveniente que se deje abierto a que puedan ser objeto de estas medidas todos los bienes del agresor, puesto que ello podría devenir en una inconstitucionalidad y falta de proporcionalidad de la medida. El dictamen respectivo fue aprobado con 55 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Porque normalmente las mujeres son violentadas desde casa, entonces muchas veces cuando alguien tiene hijos tienen que estar como yendo de un lugar a otro y muchas veces no reciben ayuda de los familiares. Entonces yo pienso que está bien que salvaguarden a la mujer de esta forma. Ojalá y con estos movimientos podamos hacer algún cambio en la sociedad. Pienso que es una forma buena de que ellas tengan más confianza en sí mismas para poder pues levantar la voz y poder pues sí exigir su comodidad y su bienestar y su integridad, que pues esté bien. Creo que vamos paso a paso, la verdad vamos muy lento avanzando en este tema de la protección hacia las mujeres. Sin embargo, creo que con esto podemos, las mujeres nos sentimos un poco más apoyadas porque sobre todo cuando tenemos hijos y somos agredidas, nosotros por lo general somos las que tenemos que movernos por nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Sin embargo, ahorita apoyarnos con esa ley para que ya también el agresor o el hombre en este caso sea el que se tenga que ir. Y yo creo que sería todavía mejor poner todavía más una orden de restricción o algo así para sentirnos más seguras. Muchas veces no es suficiente con que se vaya, sin embargo ya sentirnos seguras que podemos permanecer en nuestro hogar, sobre todo con nuestros hijos, yo creo que está muy bien. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en su edición del 23 de noviembre de 2020, el decreto de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México define las acciones afirmativas como aquellas medidas de carácter temporal y correctivo encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres. Asimismo, se definió el empoderamiento de las mujeres como aquel proceso que les permite el tránsito de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión hacia un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía en ejercicio pleno de sus derechos. Dentro de las modalidades de violencia en contra de las mujeres se añadió la denominada violencia institucional, es decir, aquellos actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Se precisó que los refugios especializados son estancias del gobierno de la Ciudad de México creados específicamente para víctimas de trata de personas. En estos se brindarán las condiciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas, a quienes se les proporcionarán asistencia médica, jurídica, psicológica, alimentación y capacitación para su integración social y laboral. En cuanto al papel de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, se estableció que a través de la Defensoría Pública se deberá atender a las mujeres con perspectiva de género. Deberán de ser representadas y asesoradas en materia penal, civil y familiar. Además de canalizar a la Secretaría de las Mujeres a las víctimas que tengan la necesidad de ingresar a casas de emergencia o centros de refugio con el fin de que reciban los beneficios de los programas sociales. Partiendo de la importancia que tienen las leyes y su correcto uso en la defensa de las víctimas, en este caso de violencia en cualquiera de sus formas, del castigo a los agresores, debemos tomar en cuenta que la educación de niñas y niños desde los primeros años de vida también es un eje fundamental en esta lucha, garantizando con ello que serán las bases
de una sociedad responsable. Vamos a un corte y regresamos. Más de un mes de que iniciara la jornada de vacunación para mayores de 60 años en la Ciudad de México, ya se puede calificar de un éxito. La voluntad política, así como la buena coordinación interinstitucional, ha permitido que el proceso fluya de manera rápida y eficaz. El rostro de quienes ya recibieron la vacuna lo dice todo. Ha pasado un año desde que el 11 de marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, anunció que un virus detectado en China se podía considerar ya como una pandemia. Era inminente. El coronavirus había afectado a 114 países. México se declaró en estado de emergencia sanitaria por COVID-19 una semana después. El mundo entero se paralizó. El virus recorrió Asia, después Europa, llegó a América hasta que las fronteras terrestres se cerraron, abriendo hacia las del conocimiento. Miles de científicos y estudiosos de la salud alrededor del mundo empezaron la carrera por buscar el tratamiento ante una enfermedad desconocida. Más de 2 millones de personas a nivel mundial han perdido la batalla contra el coronavirus. Pero a poco más de 365 días hay una esperanza. La llegada de las vacunas ha dado un respiro a las naciones. El 23 de diciembre del 2020, México logró obtener el primer embarque de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech para iniciar el plan de inoculación más grande en la historia de nuestro país. Durante la primera fase, se aplicó a profesionales de la salud. Y así, gracias al trabajo coordinado del Gobierno federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Economía y Salud, las vacunas empezaron a repartirse en todo el territorio mexicano. Y llegó el momento para la Ciudad de México, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el 15 de febrero de 2021 iniciaría la aplicación de 79.550 dosis en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta de la Ciudad de México para los adultos mayores de 60 años de la capital. Después Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. La tercera etapa de vacunación continuó en las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, en donde se aplicó la primera dosis de Pfizer, y el ánimo de cada adulto mayor contagiaba sin importar la edad, el estatus social, las dificultades físicas. Todos acudieron puntuales a su cita, anteponiendo el deseo de proteger su vida antes de cualquier otra cosa. El centro, ubicado en el Campo Marte, es solo una muestra de que cuando hay un objetivo y un propósito común, la sociedad se suma de inmediato de manera organizada con ese ánimo de unión que hemos visto en otras ocasiones, tristemente trágicas. Ha sido un ambiente de solidaridad e ímpetu por preservar la vida, por poner el ejemplo a los jóvenes de no rendirse, de cuidar lo más preciado que tenemos, que es nuestra libertad y nuestra vida. Así ha sido como los adultos mayores han acudido a recibir su dosis. Coincidieron en que ha sido excelente la organización y atención que les brindó todo el personal encargado de las distintas sedes, por lo que mostraron su agradecimiento y convicción de que se está haciendo bien. Todos maravillosos, atentos, amables, educados.
me voy feliz. Este es el México que se necesita. Tenemos un alcalde maravilloso y un presidente amado. Felicidades, felicidades. No es política, es lo que siento y lo que pienso. Gracias, gracias, gracias. Toda la logística y coordinación ha estado en conjunto con otras instancias, IMSS, SEDENA, Secretaría de Bienestar Social, Gobierno de la Ciudad de México. Son muchas entidades que estamos apoyando en el tema de vacunación que ahorita estamos teniendo. Han sido semanas para poder, pues obviamente llevar la logística, pero pues bueno, ven los frutos, ha sido un éxito la vacunación. Sí tenemos filas, sí tenemos gentes, pero a pesar de todo eso, la gente está muy contenta porque desde que están formados hasta que salen, aproximadamente es 1 hora y media lo que están, y eso ya siendo demasiado, ¿no? La logística ha funcionado. Primero el registro, la entrega de documentos, llenar la cédula de información de la vacuna, después la esperada aplicación del biológico, observación durante 30 minutos donde los adultos mayores son vigilados por médicos y enfermeras y de no presentar alguna reacción adversa salen esperanzados por la nueva fecha de la segunda aplicación. Es algo que estábamos esperando porque yo en lo personal estoy muy mal de mis nervios. Entonces me da mucho gusto que tengan estos detalles con nosotros. Muy bien, muy organizados, muy rápido, muy ágil todo. Yo llegué a las 25 para las 11 y mire, rapidísimo, rapidísimo, fue muy ágil todo. ¿Usted podría decir que es un éxito la organización por parte? Así es un éxito, ¿eh? La vacunación contra COVID-19 continúa. Hasta ahora México ha recibido alrededor de 7.160.250 dosis de vacunas de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer las siguientes entregas de vacunas COVID-19 a nuestro país. Serán de las farmacéuticas Pfizer, 658.125 dosis el 23 de marzo, Sinovac 1 millón de dosis el 27 de marzo, AstraZeneca 6 millones a granel el 24 de marzo y CanSino Bio 65.000 dosis a finales de marzo. Aún falta mucho, pero la Ciudad de México avanza con paso firme por el sendero correcto. El éxito de la jornada de vacunación, además de la buena coordinación, ha radicado en el orden con el que se ha conducido la ciudadanía. Aunque ya se haya vacunado, sígase cuidando de la misma manera. Si su turno aún no llega, no se desespere, se está avanzando rápidamente. Vamos a un corte y regresamos. ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México. Hablando sobre la vacunación contra COVID-19 en la capital, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Oliva López Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Y esto fue lo que nos dijo.
Desde hace poco más de un año hemos venido atravesando por una situación extraordinaria, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, y es la pandemia por COVID-19 que lamentablemente ha cobrado muchísimas vidas alrededor del mundo. En la Ciudad de México en particular, hoy platicaremos de la estrategia que se ha venido siguiendo a lo largo de estos meses, pero recientemente en estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque la vacunación llegó a la Ciudad de México para dar una luz de esperanza para todas aquellas personas que, bueno, pues están luchando contra este COVID-19. ¿Para qué? Para prevenir, para que nos sigamos cuidando. No es una medida para confiarnos, es una medida que nos invita a reforzar todas las medidas de prevención. Y precisamente para conocer todo lo que se ha hecho en la Ciudad de México, me da mucho gusto que el día de hoy pueda platicar con nosotros la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano. Hemos conocido cómo se ha llevado a cabo esta dinámica de prevención en la Ciudad de México, cómo se ha atendido la pandemia en el caso, por ejemplo, de las pruebas para que la gente acuda cuando no tiene recursos para poderse hacer una prueba particular. Sin embargo, hoy que estamos hablando de la vacunación, nos gustaría mucho que nos platicara, secretaria, cómo ha respondido la ciudadanía a este llamado para que los adultos mayores acudan a las alcaldías en las que ya se ha aplicado. Bueno, hemos tenido una afluencia muy importante. Los adultos mayores no solo acuden, sino acuden contentos, esperanzados. Esto ha sido muy importante para todos los equipos que estamos trabajando en las macrosedes vacunadoras, porque es muy estimulante, es muy revitalizante tener estas buenas noticias de una población que puede tener una protección específica, una población que la recibe con gusto, y además por la dimensión de los centros vacunadores, por la cantidad de personal que está movilizándose, garantizamos una atención fluida, una atención segura, cómoda. Esto a partir de la primera experiencia que tuvimos, donde abrimos 70 sitios de vacunación, se valoró, fue una buena experiencia, pero se definió que pasaríamos a trabajar con centros, macrocentros de vacunación. Esto facilita la logística, la concentración de recursos y de personas, y también nos ha permitido dar mayor fluidez a toda la atención. Entonces, un adulto mayor que llega puede ser atendido entre 50 minutos y una hora, es decir, y 30 minutos de este lapso son para observación, después de haberle colocado el biológico. Entonces, entre registro, recepción, registro, vacunación, observación, pues en realidad es un proceso muy fluido. Sí, tiene que ver con que está participando servidores de la nación, están participando personal de la ciudad, de participación ciudadana y diversos voluntarios. Tenemos la presencia de Ponte Pila, que siempre son compañeros entusiastas que hacen activación física, y que es muy agradable ver ese momento de relajamiento y digamos, de una actitud festiva de los adultos mayores, y el personal muy profesional, muy comprometido de personal de salud. Y como decía, con una mirada de sector salud unificado. Todos participando, todos colocando la experiencia y toda esta habilidad que tienen ya las células vacunadoras por haber participado tanto tiempo en programas de vacunación universal. Pues afortunadamente nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, el personal médico tiene mucha experiencia y hace todo el proceso muy seguro, muy fluido. Además de las fortalezas institucionales, como en el caso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la red de frío y todo el manejo de cámaras frías, refrigeradores, congeladores, termos, ¿no?, donde se está monitoreando permanentemente la seguridad y la temperatura de la vacuna. Que eso es muy importante, porque sin duda no podemos descuidar que se requiere de un protocolo muy importante para que estos biológicos permanezcan seguros hasta el momento en el que van a ser aplicados. Además, la diversidad de biológicos sí nos coloca en distintas, digamos, retos para la vacunación, porque dado que el Gobierno de México desde el año pasado estuvo haciendo un trabajo muy intenso de negociación para tener una cartera de vacunas
lo más amplia posible. Tenemos vacunas de distintas procedencias y de distintas marcas y que también funcionan en una temperatura distinta, con distintos tiempos de seguridad y de aplicación. Entonces, esto ha sido un aprendizaje y algo muy estimulante es que las células vacunadoras tienen una enorme capacidad de manejo de todos estos ritmos. Tenemos capacidad de vacunar, por ejemplo, en Miguel Hidalgo y en Iztacalco, estábamos vacunando con el número de células vacunadoras desplegadas, que eran 53, ¿no?, en cada sede, 1,000 personas por hora. Entonces esto es importante porque es una logística que va desde que se recibe a las personas y se registra, pasa la vacunación, pasa la observación, se dan las indicaciones médicas y después ya la persona sale. Entonces hay que tener esta velocidad y esta coordinación entre los distintos equipos. Y eso yo creo que es lo que ha hecho el proceso en Ciudad de México muy exitoso. La cantidad de trabajadores y trabajadoras de distintas áreas participando, también la conducción nacional muy articulada con la parte local y la permanente supervisión, conducción de la jefa de gobierno, que ha estado muy pendiente, supervisando, valorando qué alcaldías pueden incorporarse en coordinación con gobierno federal, tanto Secretaría de Bienestar como Secretaría de Salud. Algunas cosas que son muy importantes en Ciudad de México es, por ejemplo, la regulación de flujos a partir de los mensajes de texto. Las personas se registran en Mi Vacuna, que es la plataforma nacional, y a partir de ahí, el nivel local, la Agencia Digital de Innovación Pública, manda un SMS a las personas y las distribuye a lo largo del día y a lo largo de los días de vacunación, que habitualmente son 7. Son 7 días que estamos permaneciendo en las sedes. Los distribuye por apellido. Y entonces esto permite que tengamos un flujo constante de adultos mayores, que las personas sepan que no tienen que llegar a formarse en la madrugada, que no es necesario, porque con que se presenten 15 minutos antes de su cita, vamos a tener un proceso fluido. Entonces, esto es importante porque ha permitido en la ciudad, al sumar este recurso tecnológico, digital, muy importante, para que la persona vaya con certidumbre a la hora que le toca, el día que le toca, y con esto no tenemos grandes aglomeraciones en la mañana y nula demanda en la tarde, sino tenemos, digamos, un ritmo bastante homogéneo a lo largo de la jornada de trabajo. Para cerrar, el llamado a toda la población capitalina, tenemos sí una vacunación en marcha, pero también tenemos la pandemia activa. ¿Qué es lo que tenemos? Así es, que no bajemos la guardia. La pandemia está activa, hay transmisión, no está tan acelerada como la tuvimos en mayo del año pasado, ni tampoco como estuvo en diciembre, enero, pero siempre hay riesgo de que esto se pueda acelerar. Y sobre todo, ya sabemos, se transmite por gotitas de saliva, se transmite por aerosoles, por espacios que están contaminados, pero sobre todo en aglomeraciones, en sitios cerrados, en sitios mal ventilados, cuando las personas no utilizan cubreboca. Entonces el llamado es: usemos estas medidas de protección, mantengamos la vigilancia sanitaria, tengamos una contención en términos de las reuniones masivas, familiares, de fiestas, reuniones, posponerlas, no es momento de hacer esto. Y si se piensa salir de vacaciones, pues aquí también con mucho cuidado. La parte que hemos visto en este puente que recién pasó, pues no son fotos alentadoras, ¿no?, de playas saturadas, personas que no están pues guardando las medidas sanitarias, sitios donde las personas no están usando el cubreboca. Entonces, esto pues lo que puede ocurrir es un incremento en el nivel de contagios, en la velocidad de los contagios y desde luego en la que nos preocupa mucho, porque es donde llegan los casos graves, en la saturación hospitalaria. Entonces,
no bajar la guardia, seguirnos cuidando. Al proteger a cada uno de nosotros nos protegemos todos, y como todas las pandemias, todas las epidemias, sí, las podemos ganar entre todos, las podemos enfrentar entre todos, sumando la tarea que cada quien tiene que hacer. El gobierno poniendo a disposición de todos los ciudadanos un conjunto de dispositivos, apoyos, servicios para prevenir, para atender, para proteger y para cuidar, y los ciudadanos pues siendo muy responsables en el cuidado propio y de los demás. Sin duda alguna, ese es el mensaje, con eso nos quedamos, para que seamos responsables y en lo personal y lo colectivo hagamos lo que nos toca para evitar más contagios y que pronto podamos pues tener esas actividades que de pronto extrañamos, pero que todavía no es momento de hacerlas al 100%. Doctora Oliva López Arellano, gracias por esta conversación. Con mucho gusto. Gracias. Solo nos resta darle las gracias por su compañía. No se olvide, tiene una cita con nosotros la próxima semana.